El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Tuvimos que volar, teníamos las alas rotas, la vida se quebró. ¿Quién cuenta nuestra historia de dolor? ¿Quién tejerá los puentes hoy? Tuvimos que emigrar, nacer de Belisario Betancur y la Prisa por la Paz. En marzo de 1984, Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo, y John Agudelo Ríos firman el Acuerdo de la Uribe. Yo no considero que eso era paz, pero paz con hambre no hay. Su consecuencia, la creación de la Unión Patriótica, partido político legítimo de las FARC. Un coronel, cuyo nombre no recuerdo en este instante, ante todo el mundo, sin ningún reato, expresó que su finalidad era exterminar uno a uno a los subversivos de la Unión Patriótica. Cuando nace mi hijo, comencé a sentir el terror de dejarlo solo y de perderme sus mejores años pequeño, creciendo. Entonces yo decidí parar en muchas cosas. Fue cuando decidí irme al exilio, irme al refugio, porque yo necesitaba estar vivo para mi hijo. Soy Luis Alberto Mata. En Colombia fui un activista y defensor de derechos humanos, investigador social. Escribí un par de libros, uno sobre el origen del conflicto armado en Colombia, sus raíces históricas, rurales, agrarias. Y el otro es un recuento de prensa sobre el genocidio contra la Unión Patriótica, un tema que me conmovió y me ha afectado, creo que por el resto de mi vida. La Unión Patriótica, que quiere decir unión del pueblo por una patria mejor. Siempre vi mucha pobreza, muchas necesidades, ¿no? A pesar de tener tanto trabajo, y veía la diferencia con la ciudad. Entonces, con los años más tarde, ya con pensamiento un poco más elaborado, cuando conocí a otra gente, cuando conocí a un gran amigo que después se convertiría como en mi hermano, Tirso Vélez. La comunidad puede dar testimonio de que fui siempre un defensor de la paz. Nunca se me pudo encasillar como un defensor de los movimientos subversivos, ni del ejército, ni de ningún otro sector, sino defensor estrictamente de la paz y del respeto al derecho a la vida. Y fue el primer hombre en mi vida, la primera persona en mi vida, amigo, que me habló de las luchas sociales organizadas. Porque en ese entonces, por las noticias, hablaban mucho de las guerrillas y cosas de estas así. Pero él me hablaba de que uno no podía ser aventurero. Decía, cuando nosotros hablábamos cosas como de que qué interesante o por qué esa gente se organizó para pelear, él decía no. Siempre tiene que haber un discurso político, tiene que haber un análisis, son pasos más avanzados, más elevados para tomar decisiones como esas. O sea, nos alejaba de esas ideas y nos ponía siempre a pensar en cosas políticas. A que debemos la participación de luchadores revolucionarios. Yo comencé a amar a la Unión Patriótica. Comencé a sentir una atracción como cuando uno se enamora, porque sentía emoción cuando escuchaba. Entre otras cosas, te quiero contar que muy pronto comenzaron los asesinatos. Y entonces yo comencé a leer que todos los días, todas las semanas asesinaban a alguien de la Unión Patriótica y era noticia, ¿no? Y comencé a preguntarme y empecé a sentir un poco de miedo, pero a preguntarme por qué, ¿no?
y a entender un poco la historia de Colombia. Un día como hoy, el 11 de octubre de 1987, ocurrió el magnicidio. Es asesinado Jaime Pardo Leal. Por eso, años más tarde, decidí escribir un libro, ¿no?, sobre la UP, ¿no? Lo escribí con mucho dolor, además, ¿no?, porque mi familia, mi esposa y mi hijo se han convertido como lo dije tal vez antes, como el satélite en mi vida. Y siempre hemos estado juntos, en las buenas y en las malas. Y siempre estamos los tres. A Diana, mi esposa, la conocí en la universidad, en Cali, en la Universidad Libre. Yo recién ingresaba a estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Estaba en el primer año de mis estudios y ella estaba en cuarto año. Me parecía una mujer inteligente, brillante, bonita y sobre todo tenía una capacidad de liderazgo que rápidamente intuí en ella y eso me gustó mucho, ¿no? Me gustó que tuviera iniciativa, que dijera cosas bonitas y que fuera inteligente. Él me contó que él era simpatizante de la Unión Patriótica y era como la primera vez que yo escuchaba y entendía bien como qué era lo de la Unión Patriótica. Me llamó la atención, me pareció muy interesante y dije, este chico como que suena diferente a los demás. Y entonces ese día le dije, ¿por qué no vamos a ver una película? Y era una película animada que estaba por esos días. Y él dijo, bueno, y entonces empezamos como a salir. Pero fue una de las cosas que me llamó la atención de él porque hablaba mucho se veía como muy sensible a las causas sociales. Yo tuve un cargo que no era un cargo con la Unión Patriótica, era un cargo con la Gobernación del Valle, incluso con un gobernador conservador que llamó a una coalición, pero yo ahí representaba una coalición de varios movimientos de izquierda, entre los que estaba la Unión Patriótica, y yo tenía una pertenencia a la Unión Patriótica que salía de acá de adentro, ¿no? En ese entonces, cuando me llegaron los primeros panfletos, cuando me empezaron por ejemplo, estuve participando como negociador en una marcha campesina y obviamente me puse del lado de los campesinos. O sea, yo no llegué a la marcha, sino yo fui como representante del gobierno regional, pero a decir a estos campesinos hay que oírlos, hay que escucharlos, tienen algo para decirle al Valle del Cauca y a Colombia. Rápidamente, a la semana siguiente, me llegó un primer mensaje, ¿no? Guerrillero hijo de puta. Entonces yo dije, pero, camán, o sea, ¿cómo así, no? O sea, ¿qué hice de malo, no? Empezamos a ser seguidos. Él tenía un chofer y un carro, pero él nunca aceptó que le ofrecieran más protección, porque él decía que él no, pues al principio no nos daba miedo porque sentíamos que estábamos haciendo lo correcto y yo también lo apoyaba. Pero las amenazas empezaron muy, muy fuertes. Hubo días que él no podía llegar a la casa. Pero sobre todo lo que más me escarmentó y me hizo sentir algunas veces pánico, no lo puedo ocultar, fue cuando asesinaban gente, ¿no? Compañeros, gente conocida, ¿no?
Iván, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Espérate, a ver. Por ejemplo, unas masacres de campesinos, que es el preámbulo de grandes masacres que hubo en el futuro. Y eran zonas campesinas que yo conocía muy bien y que me parecía muy injusto que una banda llegara cualquier día, sacara a los hombres y los asesinara arrodillados delante de sus mujeres y sus hijos, por el solo hecho de estar reclamando tierras o de carreteras. Una noche que dos hombres en una moto, les vi la intención que me iban a hacer algo y yo tiré la moto encima de ellos y la moto se cayó y yo a gran velocidad corrí. Esa noche pues estaba lloviznando y había un hombre leyendo la prensa lloviznando, con una moto prendida al lado, alguien montado y lloviznando. Este que estaba lloviznando seguramente iba a hacer algo. Y como yo entendí todo en fracción de segundos, en vez de volví, arranqué y tiré la moto hacia ellos. La moto se cayó, el tipo corrió y yo me perdí. Después de que denuncié esa situación, hice las respectivas denuncias y todo. Amnistía Internacional en España, a través de mi amigo Juan Ibeas y Pablo, me ayudaron y me conectaron con un programa especial y yo salí de Colombia. Yo recibí recomendaciones que no podía volver a Colombia porque yo estaba en un listado de gentes que iban a asesinar. Y teníamos ya protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenó al gobierno colombiano, yo tengo los documentos, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone mi nombre y el nombre de mi esposa en un grupo de defensores de derechos humanos que el gobierno tenía que proteger. Jacobo nació en España durante los 11 meses que tuvimos de protección especial de defensores de derechos humanos en un programa especial, y el director de un periódico que se llama Resumen Latinoamericano nos invitó a una marcha que fue la marcha más grande que he estado en mi vida. Jamás vi algo tan grande. Habían, según ellos, podrían haber 300.000 personas. La prensa habló de cerca de 90.000 personas, que ya es mucho reconocer. Nos ofrecieron quedarnos en España porque ellos decían que la situación de riesgo era muy alta, pero en esa época empezaba el proceso de paz en Colombia. Luis Alberto estaba escribiendo un libro, lo acababa de terminar y él quería regresar al país, y yo también. Yo estaba contenta con mi hijo, tenía alrededor como de 9 meses y decidimos regresar. Cuando regresamos, Luis Alberto ya tenía publicado el libro sobre los orígenes del conflicto colombiano y empieza a presentar su libro. Entonces empieza a dar conferencias, empieza a dar clases en la universidad acerca en el tema sobre derechos humanos y reforma agraria. Yo sentí que cada vez se acercaba más una situación, ¿no? Hubo un día en que yo estaba cerca por la calle Séptima y unos hombres se me acercaron y me amenazaron. Me dijeron que tenía que parar, que ellos sabían qué trabajo estaba yo haciendo y que tenía que parar de hacerlo. Como siempre las amenazas habían sido como más directas a Luis Alberto y siempre había sido la angustia por él, pero ahora ya también era conmigo, y yo casi siempre, como en Bogotá estábamos solos, casi siempre iba a la oficina con Jacobo. Entonces el miedo y el terror fue que le pasara algo a Jacobo. Ella se llenó de angustia, fue una situación muy tenaz, muy tenaz. Y fue una época muy, muy, muy difícil. Ir a comprar la leche era terrible. Era terrible porque yo no sabía si yo iba a volver, si me iba a pasar algo, simplemente por irle a comprar leche a mi hijo. Yo sentía que le podía pasar a mi hijo algo. Luis Alberto tenía a Jacobo en los brazos y el hombre se estaba haciendo que estaba haciendo una llamada, pero cuando nos vio que nos bajamos del carro,
Se abrió la chaqueta y nos dejó ver que estaba armado y le puso las manos encima de la cabeza a Jacobo y nos dijo, ustedes tienen un niño muy lindo, cuídenlo. Para mí era muy doloroso verla a ella con tanto miedo, para mí era muy doloroso sentir miedo de ir con mi niño por la mano en Bogotá. En ese momento dijimos, o sea, ya no más, ya no más. Nosotros, este es nuestro compromiso de vida, pero también tenemos un compromiso con Jacobo, no le podemos hacer esto a él. Fue muy duro, fue muy duro. Vivíamos los primeros días en un basement que es como el sótano, y entonces por una ventanita veíamos el sol, y con Jacobo y Luis Alberto nos poníamos tan contentos y decíamos, uy, está haciendo calorcito, y salíamos y resulta que cuando hay más sol es cuando más frío hay. Y como no teníamos el abrigo y los zapatos apropiados, fue muy, muy, muy duro. Pero ya cuando nos dieron la ayuda empezamos a buscar un apartamento. Nos movimos al apartamento ya los primeros días de enero. Está bonito venir aquí de nuevo, ¿no? Mire como donde se escondía Jacobo a hacer los... La casita en el árbol, estaba por ahí. La casita en el árbol, con los amigos. Sí. ¿Y se acuerda ahí? Que ahí se sentaban. Sí. Oh, sí, ¿no? Ya, en ese árbol. Sí, sí, sí. Ahí jugaba con Patrick y Manuel. ¿Cuántos años han pasado ya? 5. Desde que nos... No, cuando llegamos aquí fueron 6 años y llevamos 4, pues era 10 años hace eso. 10 años. 10 años. Este fue nuestro refugio por 6 años y el concepto, en la parte de arriba viven ancianos, seniors, y abajo viven familias. Es una combinación de 3 generaciones en un edificio, y bueno, y vive gente preciosa como Maciel y como la familia que nos ayudó aquí. Sí. 6 años, es inolvidable, Maciel. Me imagino. Aguario. Años no veíamos un partido. Lastimosamente, muy rápidamente nos damos cuenta que asesinaron al mejor amigo de Luis Alberto, que era como su hermano. Y entonces él cae en una depresión muy grande porque él siente que como que abandonó a sus hermanos, a la gente con que estaba trabajando diariamente. Y nos sentíamos como que habíamos traicionado las cosas por las que creíamos y las cosas por las que habíamos trabajado tanto y por las que la gente sigue luchando en Colombia, que es tener una vida digna en paz. Yo conocí este cementerio en pequeñito y como interesante en el invierno del 2003, y en ese primer año se convirtió en un espacio casi diario de meditación. Primero por la cercanía al apartamento donde vivíamos, aquí muy cerca de acá, 5 minutos tal vez, y por la remembranza de mis amigos muertos. Y ponía imaginariamente sus nombres en las tumbas borradas por el tiempo, y oraba. Y algunas veces, tengo que confesarlo, lloré. Y yo no sé si yo estaba llorando por mi soledad, por el aislamiento o por aquellos muertos que yo recordaba. Yo sigo viniendo, a pesar de que ya vivo bastante lejos de aquí. A menudo regreso a este lugar a encontrarme con su silencio y a pensar, a reflexionar. Yo me sentí culpable muchas veces aquí de tener la paz, de tener la libertad, mientras otra gente tenía mucho miedo en Colombia y no podía salir, ¿no?
Eso me afectó por muchos años, me sigue afectando. Me causa tristeza también que mucha gente en Colombia, de organizaciones, por ejemplo, la Unión Patriótica, nadie me llamó, nadie me dijo, compañero, ¿por qué se fue? ¿No? O sea, si tú te vas, o sea, estás dejando todo, ¿no? Te vas, ¿no? Punto. Si alguien le ha hecho un atentado y se va, bueno, tiene la justificación de que le hicieron el atentado, pero si no te han pegado unos tiros y te vas, es porque simplemente eres un cobarde y te fuiste, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hay derecho a tener miedo, ¿no? Hay derecho a querer tener una familia, ¿no? A tener una paz. Al llegar a Canadá me encontré que tenía que conseguir un survival job, así le llaman, un trabajo de sobrevivencia. Y mis primeros trabajos fueron lavando platos, aquí le llaman dishwasher. Fue duro no podernos comunicar, era como volver a empezar. Ver a mi mujer, que ha trabajado en la Contraloría en el Valle del Cauca, en la Contraloría, con una posición, ganando un gran salario, viviendo muy bien, que era abogada, con una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, y verla aquí limpiando casas, limpiando una cocina, cuidando niños. Porque bueno, decidimos quedarnos, y yo decía, ¿cuándo voy a volver yo a ver a mi mamá, por ejemplo? ¿Cuándo va a tener ella la oportunidad de venir a visitarnos? Mamá no entendía cómo que se van a quedar allá, pero ustedes solo dijeron que se iban a ir a quedar un tiempo. Y mamá no podía entender, o sea, ¿qué está pasando? Y entonces yo empecé a explicarle, y ella decía, no, pero ¿cómo les van a hacer nada si ustedes no han hecho absolutamente nada, Diana? Ustedes pueden volver porque el gobierno los tiene que proteger. Y yo le explicaba, mamá, pero es que el gobierno es el que nos está también persiguiendo. Y ella decía, no, Diana, pero el gobierno se supone que es el que protege a los ciudadanos. Y yo le decía, no, mamá, es que ellos no quieren que nosotros denunciemos. La mamá de Diana, cuando nos visitó en España, que estuvo con nosotros un par de semanas, es una foto muy bonita de recuerdos en las afueras de Madrid. Y aquí está mi madre, que es como la mamá de Diana, son dos extraordinarios seres humanos que han sufrido mucho porque fueron esposas de hombres andariegos, como fue mi padre o como fue el padre de Diana, de esos seres humanos que son trashumantes, que van de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y que nunca echan raíces en ningún lugar. Así fue mi padre y así fue el papá de Diana también. Entonces ahí están ellas dos y es bonito porque algo las unió en la vida, ¿no? Sus hijos, ¿no? Diana y yo nos encontramos y... Lo que más a mí me dolió fue tener que dejar a mi mamá y no poderla ver. Además ella siempre me decía, ¿cuándo la voy a volver a ver? Yo no la voy a volver a ver porque yo no la voy a poder ir a ver allá. Eso fue una de las grandes pérdidas. Y bueno, todo el contacto con la tierra es muy duro. Y estar aquí es como, no eres ni de aquí, pero tampoco ya no eres de allá, porque pierdes esa conexión con la gente. Ya los que eran niños son ahora unos adultos, tienen hijos y yo no los conozco. Jacobo no conoce a sus primos. Una de las grandes pérdidas es que mi hijo se ha criado solo. Esa relación yo creo que salvó a Luis Alberto. Porque nosotros siempre hemos tratado de involucrar a Jacobo en nuestras cosas, pero nosotros también hemos tratado de estar con él en lo que le gusta, en tratar de acompañarnos mutuamente. Y porque solo somos los tres.
Y eso siempre lo detuvo. Momentos en que dijo, me voy, compro el tiquete y me voy, y ustedes se quedan. Yo estoy tranquilo con que ustedes estén bien, pero el niño siempre le decía, no, papá, no se puede ir porque yo miro las noticias y escucho lo que ustedes escuchan de Colombia, lo que hablan de Colombia, y lo van a matar, papá. Cuando nació Jacobo, Jacobo se convirtió en el satélite de mi vida, ¿no? Él era como mi luna. Cuando estaba pequeño, ¿no? Era mi satélite, ¿no? Y mi vida cambió por completo. Comencé a sentir un miedo diferente. Antes sentía miedo, pero hacía las cosas, ¿no? Decía, tengo mucho miedo que me desaparezcan, pero tengo que ir a esa reunión y andar 7 horas en un bus, en carretera. Pero cuando nace mi hijo, comencé a sentir el terror de dejarlo solo y de perderme sus mejores años, pequeño, creciendo. Entonces yo decidí parar en muchas cosas. Fue cuando decidí irme al exilio, irme al refugio, porque yo necesitaba estar vivo para mi hijo. Mi papá es un muy buen hombre, definitivamente. Él es alguien que ha hecho cosas muy buenas y a veces pasamos horas hablando de historias que él ha tenido cuando él era joven y a veces siento él es a veces un poquito como un pájaro como aterrizado. Yo siento que él era una persona muy interesante y que hizo mucho, pero que sacrificó bastante eso para darme esta vida. Entonces, por eso yo creo que es un muy buen hombre. Hemos estado juntos en todo, igual en Colombia, ¿no? Él anduvo en caballo, en canoa, en chiva y siempre conmigo, ¿no? Somos muy buenos amigos y no me molesta que me corrija. Me doy cuenta que tiene polémicas conmigo, discusiones y cosas, pero que él atrapa conceptos, ¿no? Y los elabora mejor, ¿no? Además tiene la mente fresca, ¿no? Y el espíritu libre, ¿no? No tiene todas las cargas emocionales que tengo yo, sociales, históricas, cosas, ¿no? Entonces lo de él es nuevo, ¿no? Y es más limpio. Me gusta. Se puso como así porque vio esos ruidos allá en el frente. Entonces los dos dijimos, bueno, ya estamos aquí, tenemos que seguir adelante y por Jacobo. No podemos quedarnos en el pasado. La camisa está ahí, yo la saco ahora. Okay. Yo saco esa caja ahorita. Ok. Déjame yo abro aquí con esto. ¡Bambi! ¡Hola, perra! ¡Hola, perrito! ¡Venga! ¡Venga, Bambi! ¡Bambi! ¡Venga! ¡Venga! La gente migra a Canadá o a cualquier lugar del mundo por muchas razones. Algunos migran por razones económicas, que es legítimo también, ¿no? ¿Quién no quiere tener sus hijos mejor, no? Y si hay un lugar que es más tranquilo y que más posibilidades, bueno. Y me puse a entender el refugio y mi propio caso de refugio, ¿no? Decidimos, ok, tenemos que hablar inglés. Si queremos hacer algo en ese país, hay que hablar. No podemos quedarnos sin hablar inglés. Entonces, fue toda una inmersión. De turkey meatballs and more turkey burgers. Para mí el inglés estaba relacionado con el imperialismo, con los yanquis que llegaban a Colombia a robar nuestros recursos. Entonces fue todo un lavado de cerebro que me tuve que hacer para poder asimilar el idioma. Entonces nos forzábamos, sobre todo Luis Alberto nos sentaba a Jacobo y a mí a ver películas y yo le decía, pero yo no entiendo nada. No importa, siéntese, algún día vamos a entender. Y así fuimos entendiendo. Yo primero desarrollé mucho mi oído. Pero Jacobo desde los 10 añitos y antes se convirtió en nuestro profesor de inglés. Como los niños aprenden inglés tan rápido, todo el tiempo nos corregía. Los niños sienten vergüenza de lo mal que hablan sus papás el inglés, ¿no? A Peace Commission for Truth. This is the first time that before signing the peace agreement,
the two parts agreed to create this commission. Por fin un día cualquiera me di cuenta que como que estaba entendiendo inglés. Y mi primer libro en inglés que volví a leer fue un libro de García Márquez. Y un día cualquiera estaba sintiendo emociones en inglés. Yo trabajo para un centro comunitario que se llama el Mennonite New Life Center. Es un centro menonita de ayuda a los refugiados e inmigrantes. Mira, Giselle, ¿tú eres Convention Refugee? ¿Fuiste refugiada? ¿Eres persona protegida en este país? O sea, ahora eres residencia permanente, pero no tienes pasaporte y fuiste refugiada. Te quiero contar algo. Afortunadamente conseguí un trabajo como consejero de asentamiento, y entonces ya Luis Alberto empezó a hacer el trabajo de la gente que hizo con nosotros cuando llegamos, que es ayudarte a conseguir una escuela, ayudarte a conseguir dónde vivir, aplicar a las ayudas del gobierno y ser un apoyo. Así como Betty y Adolfo fueron y los otros trabajadores del centro fueron un apoyo para nosotros, ahora Luis Alberto era la persona que aconsejaba y ayudaba a la gente. Entonces, eso fue como volver a vivir. Everything about Canada, basic, but everything, because you need to know this for the citizenship test. Necesitamos esto para el curso de ciudadanía. Es una combinación de inglés y es una combinación de conocimiento de Canadá. ¿Okay? Yo me puse la tarea de que tenía que reencontrarme con este otro landscape, con este paisaje. Y la manera de encontrarme fue trabajando con inmigrantes y refugiados, porque cuentan historias parecidas. Hay gente que tuvo que dejarlo todo. Y todos ellos, la mayoría, puede que no todos, pero la gran mayoría han tenido que hacer lo que yo hice. Esa región es como esta mesa, plana. Son las grandes llanuras. Y hoy día ahí está el boom del petróleo. Y ahí está la oportunidad de empleo también y todas esas cosas, ¿no? Ustedes saben que es una parte donde se mueve mucho la riqueza en este momento en Canadá. Producción de gas y petróleo. Oil. Bueno, listo. La siguiente región. Lo salvó, lo revivió. Y esa, como que se volvió a reencontrar con su pasión. Y ya volvimos a ver, también a reencontrarnos con el espacio geográfico, a enamorarnos de Toronto, de los streetcars, del tren. Y agradecer todos los días que podemos caminar los tres por la calle y no tenemos que mirar para atrás. ¿Por qué es que te gusta venir aquí? Por la montaña, porque en Toronto es la única parte donde se puede apreciar la montaña. Me gusta venir aquí porque me acordaba mucho de Colombia. Hace 4 años atrás, 5 años atrás, sí. La vinculación con la iglesia menonita ha sido una enorme ayuda, Primero que hemos encontrado comunidad, amigos, gente que nos invitó a cenar, que fuimos a su casa, amistad, acompañamiento, solidaridad. Y me fascinó algo la iglesia menonita, que tiene un sentido ecuménico. Nunca me cuestionaron que yo hablaba de la iglesia católica, nunca me cuestionaron que yo había pertenecido a organizaciones de izquierda, de la Unión Patriótica, al Partido Comunista, cosas de estas en Colombia, sindicales. Nadie me cuestionó eso, a pesar de que muchos de ellos son refugiados ucranianos y rusos de la época de la Segunda Guerra Mundial, que huyeron de la Unión Soviética por algunas razones. Entonces me gustó el sentido ecuménico y principalmente que es una iglesia pacifista. I wasn't as lucky. Our team was on and awfully fun, but didn't have as much success. Llevamos 13 años con la iglesia menonita. Yo me siento feliz porque he podido encontrar un espacio espiritual, de amistad, también de oración. Mi padre fue feliz también allí, en sus años de vida que tuvo acá antes de fallecer. Y mi hijo ha tenido también como un círculo social.
Me gustan, yo creo que este es un lugar bonito, me siento bien y tengo una interacción con Dios a mi manera. Yo mantengo vivas mis ideas marxistas, pero tengo también vivo y cada vez más fuerte mi contacto con Dios. Entonces lo que hago yo es una combinación perfecta, ¿no? Que viene de la teología de la liberación, entre otras cosas, en América Latina, ¿no? A finales del 2014, unos amigos empezaron a decirnos, ustedes no pueden seguir esperando toda la vida, ya llevan 12 años esperando por la residencia de Luis Alberto. Eso también fue lo que afectó tanto a Luis Alberto para que se deprimiera tanto, porque era esa inseguridad de saber en qué momento nos van a decir se tienen que ir del país. Era un limbo jurídico porque no había, si te dicen que no, tú puedes apelar ante las cortes, pero no había una respuesta, entonces no había absolutamente nada que apelar. Entonces era como el silencio que te mata, que te carcome, que es esperar y esperar y esperar sin poder utilizar ningún recurso jurídico. Entonces ya a finales de 2014 nos reunimos y planeábamos lanzar la campaña 12 años es suficiente, basta ya, como basta ya. La campaña tuvo muy buena acogida. El día que se lanzó, se hizo en la iglesia donde nosotros vamos, que es la iglesia menonita, y hubo más de 300 personas. Después se recolectó más de aproximadamente 1000 firmas de apoyo y con muchos comentarios, la gente diciendo, o sea, ¿qué más esperan de esta familia? Trabajan, tienen una casa, han criado su hijo, siempre han trabajado. Han hecho voluntariado. Si se sospechaba algo de ellos, en 12 años no les han podido comprobar nada, ya no le van a comprobar absolutamente nada. Son ciudadanos ejemplares, ¿qué más quieren? Eso es lo que le pedimos a la gente cuando llega a Canadá. Good evening. Buenas noches. My name is Shelley DeMello and I am the Executive Director at the Mennonite New Life Center of Toronto. It is an extremely humbling privilege to be part of Luis Mata's 12 Years is Enough campaign and to walk in solidarity with him as we implore the Canadian government to end the precarious nature of his status by granting Luis permanent residency in Canada. Y en 2 semanas Luis Alberto recibe la residencia. Con Diana hemos tenido conflictos, hemos tenido discusiones, hemos tenido cosas, pero tengo que valorar algo, ¿no? Que ella siempre me acompañó en esas cosas de la vida. Y por ejemplo se quedó con mi hijo, ¿no? Protegiéndole la vida a mi hijo mientras yo me iba a trabajar, ¿no? Entonces ella duró 11 años en el limbo y le dieron la residencia. Y ese día, cuando ella estaba tan feliz, yo estaba recontra feliz porque dije, por lo menos ella va a tener futuro en este país. Y yo siempre he trabajado con la misma familia que limpié, que les cuidé a los niños. Después ellos tienen un negocio y entonces cuando yo ya pude expresarme en inglés, un día les dije, ¿por qué no me dan la oportunidad de trabajar en la tienda? Dijeron, sí, Diana. No, it's obviously. El trabajo es muy duro, físicamente es muy duro, pero la relación con los compañeros de trabajo siempre fue muy buena. La paga, nos pagan muy bien y entonces yo como que me quedé ahí. Y a través de la campaña pude volverme a conectar, empecé a hacer un voluntariado con una agencia que se llama el FCJ Refugee Center, que es un centro también como el Centro Menonita que recibe refugiados, pero nosotros trabajamos especialmente con gente que no tiene estatus en Canadá, gente que ha sufrido muchísimo. Y ahora estoy trabajando ahí lunes, martes y miércoles. Y me ha devuelto otra vez como la dignidad como profesional. Aunque mi otro trabajo siempre ha sido muy digno,
pero era un trabajo físico, no podía usar todos mis estudios. Y ahora mi trabajo es como en la parte legal, ayudando a la gente a poder hacer sus aplicaciones en todo lo que tiene que ver con inmigración, y tratar de ayudarle a la gente para que se pueda quedar con un estatus legal en Canadá. Entonces, es como otra etapa en mi vida profesional y estoy muy contenta. Canadá es un país precioso, me gusta por lo amplio, por lo inclusivo, por las libertades que tienen las mujeres aquí, por los derechos que tienen en general los ciudadanos, por ser tan multicultural y por ser un país donde hay tanta solidaridad interna e internacional. Yo amo Canadá en este momento. Quiero mucho su gente, quiero mucho este país, quiero sus instituciones, su forma de gobierno, más está divinamente gobernado, ¿oíste? Me gustan sus instituciones, me gusta cómo funciona, me gusta el respeto que hay a la ley, porque la gente cree en las instituciones, mientras que en Colombia la gente no cree en las instituciones, toman la justicia por su propia mano en muchos lugares. Yo siento que con un poquito nomás de esto, que no es comunismo ni mucho menos, simplemente un poco de igualdad social, con toda certeza, sin temor a equivocarme, puedo decirme que no habría un lugar más hermoso en la tierra que Colombia. La comunidad de migrantes. Sobre cuestiones de academia y activismo frente a la minería y la extracción de recursos naturales desde los gobiernos. ¿Puedo mostrar el video? ¿Algún video? No hablan cosas. Mi conexión con Canadá es a partir de una organización que se llama Colombian Action Solidarity, que es un network, un pequeño grupo de colombianos y canadienses que hacen solidaridad con causas de América Latina y también de Palestina y no sé qué, pero de Colombia especialmente, ¿no? Entonces nos reunimos a discutir, a reflexionar, a tomar una cerveza, y yo con ellos me he encontrado. Tengo un grupo de amigos con los cuales hablamos de Colombia, ¿no? Y a veces con nostalgia, otras veces con felicidad, otras veces con tristeza, pero hablamos de Colombia y eso me conecta. Eso me conecta. Es un espacio de reencuentro con mi trabajo que yo hice en Colombia, porque yo aquí me he sentido querido, aquí hemos estado no solamente en reuniones y actividades, hemos estado en asados, en fiestas, hemos tomado cervecita, hemos hecho marchas, hemos hecho protestas. Y los miembros de Colombian Action Solidarity, yo lo describo como un lugar, para mí ha sido, si lo tuviera que definir como un lugar, como una cosa geográfica, es un lugar maravilloso para mí. Porque son gente que ya viven atrapados en Canadá, son canadienses, quieren este país, pertenecen a Canadá, pero no se olvidaron de Colombia. Siguen pensando en las comunidades en Colombia. Entonces dicen, no estamos de acuerdo con lo que hacen las mineras canadienses, queremos que primero haya un análisis de derechos humanos y después sí explotación de recursos, ¿no? O que haya consenso con las comunidades. Cuando yo los escucho, digo, este lugar es muy pequeño, es muy humilde, pero es un lugar en el cual yo me siento que pertenezco, ¿no? Que estoy ahí, ¿no? Y me gusta mucho. Hace varias semanas hemos tratado el tema de gestos para el desescalamiento del conflicto. Hay que persistir en las conversaciones. Estas no pueden romperse por ningún motivo. Yo lo veo muy difícil, pero con esperanza. Nunca antes se avanzó tanto, nunca antes. A pesar del asesinato de Alfonso Cano, las FARC siguieron adelante. Y a pesar del rompimiento del presidente actual, Juan Manuel Santos, con una parte de las élites que dijeron no estamos de acuerdo con la paz, con las élites que dirige Álvaro Uribe Vélez, la parte más guerrerista de Colombia, él siguió adelante. Entonces, esa insistencia, veo que hay como esperanzas, y además
en los puntos de la agenda se ha llegado a lugares donde antes nunca se llegó. Y se está creando algo que es nuevo, novedoso en el mundo. Se está creando una comisión de la verdad que en todos los conflictos del mundo se ha creado después de que se firman los acuerdos. Aquí no, aquí se está creando antes. Se quiere buscar la verdad para encontrar justicia y reparación, para decir un nunca más, para decir que no vuelva a suceder nunca más, pero antes de firmar la paz. Me parece novedoso. Porque hoy tenemos una oportunidad real, tal vez única y última. Y si nos unimos en pos de ese valor superior, vamos a alcanzarla más pronto. Yo volvería a Colombia si se consolida el proceso de paz, pero que se consolide, porque al comienzo la paz es muy peligrosa en Colombia, tiene muchos enemigos. Y como yo escribí libros y mencioné a los asesinos y mencioné a la gente que hizo masacres, la verdad tengo miedo, ¿no? Me parece que, y ya tengo raíces acá, ¿no? Yo volvería tal vez en esa época, pero ahora tengo una vida en Canadá y ya tengo una comunidad en Canadá y tengo un trabajo y tengo un país aquí también. Entonces no sé, tal vez no sé, ¿no? Finalmente no. Es la primera semana. Una hora más tarde lo hacemos. Como decir gracias por todo eso, yo tengo gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a mis compañeros, a mis camaradas, gracias a toda la gente que me ha permitido seguir adelante con mi vida, ¿no? Y con mi familia y mantener mis sueños vivos. Esa parte me gusta. Teníamos las alas rotas, la vida se quebró y en cuanto a nuestra historia de dolor, quien tejerá los puentes hoy, tuvimos que emigrar, nacer de nuevo. El tiempo en el reloj no acaba de contar la historia. No me reconocía en el espejo. Me fui muy lejos. Tuvimos que emigrar, nacer de nuevo. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.